9:06 de la mañana, estamos ya en Enfoque de los Sábados. Estamos viviendo una situación naturalmente complicada y preocupante que desgraciadamente nos hace recordar que permanentemente nuestro país se ve expuesto a problemas profundos en los cuales se pone en cuestión la sociedad, la manera de conducir las cosas, las formas de vida y de asociación y de defensa y de lucha de verdaderas comunidades populares, sociales, etcétera. Somos un país de contrastes geográficos, pero los contrastes sociales y políticos son quizá mucho más hirientes y mucho más complicados. Estamos en general pues envueltos ahora en el conflicto de las Bambas. Y naturalmente pues florecen criterios y negociaciones y quejas, y que todo esto nos indica hasta qué punto en realidad muchas veces dejamos que las cosas evolucionen de manera natural y que en consecuencia después pagamos evidentemente dura moneda para poder solucionar problemas que se han generado por la propia realidad pues jurídica y social y organizacional. Tenemos un plantel muy importante hoy día de especialistas que nos van a ayudar un poco a ver sobre todo las perspectivas de solución para el conflicto de las Bambas. Está con nosotros el licenciado Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo; Giselle Guamaní, doctora graduada en los Estados Unidos en conflictos sociales; ingeniero Rómulo Mucho Mamani, es congresista, es viceministro de Minas, es presidente del Instituto Minero Geológico y Metalúrgico del Perú; abogado Edgar Villanueva, ex congresista, ex alcalde de Abancay. Estamos en definitiva, con un grupo de especialistas que nos van a ayudar a entender y a graficar sobre todo las vías posibles de solución a un conflicto que se ha agravado y que ya estaba latente desde un buen tiempo atrás y que se veía venir, y sin embargo pues no se tomaron las medidas indispensables. Vamos a escuchar en primer lugar a Giselle Guamaní. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el cuadro que observa usted, por favor, en este problema tremendo? Bueno, yo creo que después de varios días de tensa situación, ánimos muy calientes, puedo identificar determinados elementos que nos dice que la situación podría estar desescalando. Un primer elemento tiene que ver con la liberación del presidente de la comunidad. Otro elemento tiene que ver con la ratificación de las diferentes partes, las tres partes, comunidad, empresa y Estado, por el diálogo. Y otro tercer elemento tiene que ver con estas señales, tanto de los posibles mediadores en este proceso. Entonces creo que se están dando las condiciones como para poder iniciar un proceso interesante de diálogo que, uno, desescale todas las tensiones y luego poder enfocarse en el problema de fondo. Ahora, la pregunta previa a esto sería, en realidad, ¿cuál era la situación que se vivía antes? ¿Por qué se ha desembocado en esta situación problemática? Bueno, tenemos varios temas, yo diría, problemas de larga data, y algunos lo caracterizan como problemas estructurales, en los cuales hay todavía una discusión sobre temas legales, técnicos, y la carretera, por ejemplo, se hizo o no se hizo de acuerdo a determinados parámetros legales. Ese, por ejemplo, es un punto para poder estudiar a través de alguna comisión investigadora o comisión conjunta, ¿no? Lo que le dicen la búsqueda de los datos, ¿no? De la contrastación de lo que pasó. Ese es un primer punto en el cual empiezan a generarse una serie de obligaciones, que algunos le llaman compensación, otros le llaman pago, tiene diferentes denominaciones. Suscitó indudable de interés de comunidades, ¿no es cierto? Sí. Querer participar y tener ventajas gracias a esta carretera.
Exactamente. Entonces, el poder saber y entender qué fue lo que pasó con estas modificaciones que se fueron tomando alrededor de la carretera va a dejar más en claro cuáles son las afectaciones, cuáles son las obligaciones, cuáles son las expectativas que deberían tener los diferentes actores. Y ese es, por ejemplo, uno de los puntos en los cuales hay desacuerdo entre las tres diferentes partes. ¿Qué pasó con la carretera? Entonces, yo creo que luego que pasemos de la crisis a una etapa ya de mayor tranquilidad para poder enfocarnos en los temas de fondo, el mirar la carretera como el problema que origina estas situaciones va a dar muchas luces sobre lo que son expectativas, sobre los derechos que han adquirido las personas, pero además sobre el proceso que no se siguió, o de repente se siguió, ¿no? Ahí hay mucho debate, pero por tanto, ¿qué les correspondería a las diferentes comunidades? Entonces yo creo que ese es un primer tema que es el que está de fondo, que por supuesto expresa también varios problemas que tenemos de política, que no es solamente con este gobierno, sino con gobiernos anteriores en cuanto a la gestión ambiental, la gestión del desarrollo, cuáles son los roles del gobierno central, cuáles son los roles de los gobiernos locales. Entonces yo creo que ese es el punto que sigue generando... Bueno, es que esa es una profunda carestía en realidad, ¿no es cierto? Sí. Y que data de muchas décadas. Es decir, estamos hablando de un pasado complicado permanentemente. Nunca ha habido un encaminamiento hacia posibles soluciones a mediano plazo, digamos. Pero lo que es interesante es que, o sea, este problema que se ha generado y que se genera en muchos otros espacios, pueden o no pueden generar conflicto. Es decir, el conflicto no es sinónimo de todos estos procesos. Un proceso bien llevado en el cual los diferentes actores tienen claro cuáles son sus roles, pueden reconducir, ¿no?, las tensiones a espacios en los cuales concertan el desarrollo, concertan si va a pasar una vía, concertan también si van a haber... ¿Por qué, según usted, esto no ocurrió en esta zona? Yo creo que la madre de los corderos, acá porque hay varios corderitos, tiene que ver con el proceso que ha sido poco transparente o que en todo caso las diferentes comunidades han conocido parcialmente o no han conocido, están confundidas, no han sido informadas. Me parece ahí que el proceso en sí de la transferencia del proyecto, de la mina, de una empresa a otra, no ha sido una transferencia en la cual todas las implicancias, los cambios que iban a haber han sido bien comunicados, bien informados y que la gente se sienta tranquila, bien empoderada, sabiendo exactamente qué implicaban esos cambios, incluyendo el cambio de la carretera. Eso también tiene una implicancia para nosotros como país, porque la negociación que en todo caso hizo el Estado con la empresa, en la cual la empresa inicialmente iba a construir una carretera, la empresa anterior, y luego se cambia la posibilidad de construir esa carretera, de alguna manera nos ha dejado a los peruanos responsables. El Estado ahora es responsable de construir esta vía nacional. Entonces, la pregunta también tiene que ver con cómo son esas condiciones en las negociaciones, cómo se negocia de la manera que beneficie mejor al país en términos de una carretera que va a tener tantas oportunidades y que va a tener también a la vez algunos impactos para las comunidades. Entonces, allí yo creo que la madre del cordero tiene que ver el tema de la carretera, pero por supuesto hay otros temas que están de fondo que tienen que ver con el tipo de desarrollo que se ha fomentado en la zona, sobre todo también los enfoques de negociación que no solamente ocurren en esta comunidad, sino en muchas comunidades, yo no solamente, inclusive no diría solamente en nuestro país, sino en otros países, que es un enfoque de negociación transaccional muy duro y lamentablemente a veces muy enfocado en los ingresos económicos y no tanto en planes de desarrollo sostenible. Bueno, nuestra historia está plagada de estas situaciones, nos lo dice la larga y complicada historia. Vamos a escuchar ahora al ingeniero Rómulo Mucho Mamani. ¿Cómo observa usted la situación? En efecto, creo que esta historia de las Bambas hoy desnuda nuestra triste realidad, ¿no?
el Estado, la marcha de la institucionalidad, la falla en todos los sectores, pero quisiera antes, quizás Giselle, te has confundido porque primero era mineroducto, después a carretera, pero dijiste de carretera a carretera. No, es cuando era las dos empresas, las dos minas eran de una sola empresa. ¿Hubiera sido más sencillo un mineroducto? Claro, contemplaba un mineroducto. Y eso tampoco no es de muchos años. El tema del mineroducto es una tecnología que progresó años recientes nada más, especialmente en otros países, en Chile, y Tintaya fue el más claro ejemplo, digamos, de llevar. Aunque Mineral Águila ya lo había hecho también hace muchos años allí en Ancash, de llevar el concentrado en pulpa, ¿no?, hasta el lugar del destino. Y haciendo costos, hay pues una serie de análisis. Entonces, el mineroducto sí pues era limpio, o sea, es enterrado en el suelo, ¿no? Y era esta Tintaya, en Tintaya se separaba el molibdeno, una separación de molibdeno, y de ahí salía el concentrado ya hacia Matarani. Inclusive inicialmente se hablaba de ferrocarril hasta Imata, ¿no?, para empalmar el ferrocarril que viene desde Puno, bueno, y ya era vía férrea, ¿no? Ese era otro proyecto inicial más integral, pero al vender Glencore la mina, ¿no?, entonces se desmembra. Pero antes de venderlo ya lo había separado el proyecto porque no iba a venderle con el problema. El tema viene después, eso es lo que dice Giselle, sí estoy de acuerdo, comparto, cómo se hizo, en qué tiempo, la transparencia, pero hay una verdad también. Soy partícipe desde que se empezó el proyecto y había mucha premura, ya había muchos años, el proyecto tenía que ya empezar a producir. Entonces, era expectativa de la población, expectativa de los inversionistas, claro, expectativa de los economistas. Arrancó 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Por qué se prolongó tanto? Hay varios factores. Uno es un proyecto recóndito, muy lejos de las zonas de logística, una logística pero extraordinaria tenemos que tener, porque complicada. No hay buenas carreteras, no hay infraestructura. Generalmente en los países medianamente desarrollados, generalmente la infraestructura lo pone el Estado. El inversionista dice, yo voy acá a poner una fábrica, una planta, una mina. Tiene que tener primero infraestructura, acceso, energía, agua, ¿no? Todos los elementos necesarios para hacer. Que son lo que llamaremos las estructuras básicas, ¿no es cierto? Básicas, entonces. Y que debiera asumirlo el Estado, claro, no el sector privado. No, pues la infraestructura es del Estado, pues, del Estado. Entonces, en este caso, al hacer el cambio, claro, ya ese es lo que está un poquito no tan claro, cómo fue el proceso, muy rápido, que quizás no se informó a todo el mundo, o sí se informó. Hoy día se habla bastante, hay muchas medias verdades dentro de lo que he escuchado, de lo que han surgido hoy día sobre el efecto de las bambas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ya está hecho, es un daño todavía, pero que a tiempo podemos aplacarlo, si no, en el tiempo va a ser un daño muy grande, porque no solamente esto es para Apurímac, sino para el Perú, y el proyecto de las Bambas tiene una expectativa muy grande, es una mina muy bonita, yacimiento en Scar, como yo pero ¿qué es una pregunta que les voy a extender a todos los invitados? Es decir, ¿qué cosa hace que no se pueda llegar a soluciones concertadas? Que no se pueda dar en el clavo, digamos, porque siempre ocurre eso en el Perú. Diálogo, pues, entendimiento, asimetría. Todos tenemos que conversar en el mismo plano, pues, ¿no? Porque lamentablemente todavía aún los peruanos superamos, pues, muchas brechas, pues, don Raúl, brechas sociales, brechas económicas. Algunos hablan de economía dual, economía pequeña, economía grande. Pero en el tiempo, pues, ese recurso tiene que financiar nuestro desarrollo, pues no somos país industrializado, necesitamos recursos para desarrollar todo el país. Y ahí encontramos, pues, nuestra caja, la minería en este caso, ¿no?, que nos ha dotado de recursos y que haciéndolo bien, como lo están haciendo muchos, haciendo bien las cosas, con los procedimientos, la información. ¿Quiénes en el Perú están haciéndolo bien? Las normas de desempeño mundiales. ¿Quiénes lo están haciendo bien en el Perú? Dinos un ejemplo.
Cerro Verde. Cerro Verde. Claro, Antamina. Están haciendo bien las cosas, mismo Laguna Norte, mismo Hadway se esfuerza bastante en hacer las cosas bien. O sea que yo creo que hemos superado bastante estos procesos, y que no solamente pues el desarrollo lo hace la mina, el desarrollo es tarea del Estado, sino la mina es un gran aliado, ¿no?, que dota recursos para poder atender las múltiples necesidades pues que tienen nuestras comunidades, nuestra serranía, nuestra población del Ande, ¿no? Hay todo este aspecto social carencial, sin duda. Sí. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, el medio en el que puedes confiar. Vamos a escuchar ahora al licenciado Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, que también, por supuesto, forma parte de estos elementos y componentes de un conflicto enorme en realidad y que nos lleva a todos a una preocupación intensa. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Usted preguntaba algo que es vital para comprender este conflicto, y era ¿qué hizo que no se pudiera llegar a un acuerdo concertado, constructivo, positivo? Y creo que no podemos soslayar la influencia nefasta que han tenido estos dos asesores de la comunidad que levantaron las expectativas, alimentaron la conflictividad y contribuyeron de manera dramática a polarizar y radicalizar el enfrentamiento, ¿no? Los audios han revelado una dinámica de casi sometimiento de la comunidad a los designios de dos personajes que lo que querían era lucrar a costa de preocupaciones e inquietudes legítimas de la comunidad. De manera que y de una comunidad que en dimensiones pues es relativamente pequeña. Claro, y además estamos hablando de 550 familias. Y es importante precisarlo porque además hemos escuchado el testimonio del ex vicepresidente. La directiva actual, asusada por estos dos asesores, impuso una dinámica de terror en la comunidad, expulsando a las voces disidentes. Se expulsaron a 150 comuneros del padrón, es decir, más del 20% de los comuneros fueron expulsados por expresar sus desacuerdos con este liderazgo que lo que buscaba era el enfrentamiento y la confrontación. ¿Con qué objeto?
con el objeto de extraer una renta adicional de la empresa. Y no olvidemos que comienzan con un pedido de $500 millones. Imagínese usted el tipo de expectativas que se generan cuando esa es la propuesta de arranque en una negociación. Es muy importante poner las cosas en perspectiva. Aquí el meollo del conflicto es una disputa en torno a intereses estrictamente pecuniarios. No hay una demanda de asfaltado de la vía, no hay un conflicto de carácter socioambiental, no hay ese problema. No, lo que están pidiendo es básicamente un pago referido a un supuesto usufructo de una propiedad que es de los comuneros, que además, dicho sea de paso, es parte de un paquete de compensación que la empresa hizo a favor de la comunidad. Les dio 5 fondos a cambio de los terrenos donde desarrolló el proyecto, una permuta de terrenos. Yavi Yavi era un terreno de la propia empresa que fue cedido en favor de la comunidad como parte del paquete compensatorio. La empresa le dio un monto significativo de dinero como correspondía, porque ha sido una transacción comercial entre pares, ¿no es cierto?, la comunidad y la empresa. Reasentó a la comunidad. Y además que tenía, digamos, una definición relativamente rápida, porque estamos hablando de una población muy pequeña, ¿no es correcto, Raúl? Y además le digo otra cosa, la experiencia de reasentamiento en Nueva Fuerabamba ha sido una experiencia ejemplar de reasentamiento en el Perú. Pocas experiencias tan exitosas como el reasentamiento en Nueva Fuerabamba, que parece una ciudadela sacada de un villorrio suizo en los Andes peruanos, con todas las instalaciones y todas las comodidades que cualquier población urbana podría aspirar a tener. De manera que lo que tenemos frente a nosotros es un conflicto estrictamente vinculado a una aspiración exagerada, exacerbados los ánimos por estos asesores que lo que buscaban era lucrar, ¿no es cierto?, a costas de la propia comunidad. Y quiero además plantear una preocupación de carácter más sistémico respecto de la amenaza que esta situación y este conflicto en particular nos suscita. Y es que estamos en este momento viviendo una situación de desborde respecto de otros enfrentamientos y no solamente acotados al sector minero. Entonces, lo que ocurra con la resolución de esta controversia va a tener efectos que desbordan el ámbito de lo estrictamente minero. Ya la semana pasada vimos cómo un grupo de comuneros tomó las operaciones de la empresa Petrotal en Bretaña, se retiraron felizmente el domingo y ahora estamos frente a la amenaza de medidas de fuerza de parte de una federación que dice representar a 5 cuencas en la Amazonía, en la zona norte de la Amazonía peruana, que está exigiendo un diálogo directo con el Premier. Han estado aquí el viernes. Y lo que están planteando es básicamente suspender las operaciones petroleras en la Selva Norte. Entonces, este es un conflicto que tiene unas repercusiones y que tiene una lógica que rápidamente pueden complicar al Perú. No olvidemos, en el caso concreto de las Bambas, estamos hablando del 20% de la producción cuprífera peruana, el 2% de la producción mundial de cobre que se origina en una mina peruana, y esto representa para nosotros aproximadamente el 12% del total de las exportaciones del Perú. Eso es lo que está en juego, Raúl. Tremendas cifras. Bueno, vamos a escuchar ahora a Edgar Villanueva. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Bueno, hay que empezar diciendo que saludamos que haya salido de la cárcel el presidente de la comunidad. Uno de los reclamos fundamentales de las comunidades y una de las resistencias para no desocupar la vía y no llegar al diálogo era que su presidente estaba detenido. Por razones que explicará el Ministerio Público, lo ha liberado. Además ya se vencía su plazo de detención. Ya está libre y eso nos da una luz, una esperanza de que se pueda sentar en una mesa el Estado, ¿no es cierto?, la comunidad, la empresa, y se resuelva este gravísimo problema. Es más, anoche hoy en la madrugada a las 1:30 de la mañana, también ha soltado al vicepresidente de la comunidad que fue detenido por otro asunto.
un atropello, un accidente, ¿no? Ya un tema policial. Pero ya está el tema encaminado. Lo que me preocupa, y quiero decir para este introito, es que he escuchado radicalismos, versiones muy radicales respecto a no dialogar si no sueltan a los asesores. Y este es un tema ya que se complicaría enormemente. Creo que el país necesita una solución rápida a este tema. Y este tema es un tema muy puntual. Dentro de toda la problemática en el tema de las bambas, de Cotabambas y de Apurímac, este es un tema muy puntual. Bueno, pero que ha explotado. Es un reclamo de dinero. Pero puntual. que ha explotado y contagiado al conjunto. A ver, ¿por qué, don Raúl? ¿Sabe por qué? Porque hay un cúmulo que se viene arrastrando desde 2006, que se entregó la mina a Estrata y que no se ha cumplido por parte del Estado y también en parte por la empresa, hay que decirlo. Mire, don Raúl, cuando yo era congresista y vicepresidente del Congreso, impulsamos el proceso de consulta previa. No había ley de consulta previa, ¿sabes? Y como Proinversión había fracasado en su intento de llevar adelante una conversación con las comunidades, lo asumimos desde el Congreso, curiosamente. Y consultamos a las comunidades, y las comunidades, estando en una reunión acá, nos dijeron, vaya usted a Apurímac a decir lo mismo y a explicar a las comunidades. Y quiero, a través de radioprogramas, rendir un homenaje a 25 jóvenes que se movilizaron desde Andahuaylas hasta Abancay, el mismo Cotabambas, y que fueron a consultar, no a imponer, a preguntar a las comunidades cuáles serían las condiciones en las que ellos aceptarían una posibilidad de explotar esa mina. Y don Raúl, gracias a esas consultas y en debate permanente durante meses, yo he estado acá en radioprogramas, incluso en confrontaciones con los antimineros, hemos logrado consensuar con las comunidades y un día en Fuerabamba se hizo una asamblea con 9.000 comunidades, con 9.000 comuneros. Y ellos aprobaron punto por punto lo que ya ratificaron lo que habían aprobado en sus bases. 17 condiciones. Y le entregué yo, por encargo de todas esas comunidades, al señor René Cornejo. Ahí, en el mismo Chalhuahuache. Le hice entrega y porque las comunidades dijeron, si nos aceptan estas 17 condiciones, habrá mina. Si no, no hay mina. El señor Cornejo dijo, incluso me dijo, recuerdo como anécdota, que yo le había tenido una trampa. Y dije que no era ninguna trampa, que había necesidad de escuchar a las comunidades. Y en efecto, don Raúl, Proinversión, que ya había entregado meses antes la base de licitación a las empresas internacionales, puso un anexo. Ese anexo se llama anexo K. Esas son las 17 condiciones, Raúl. ¿Y sabe qué? De esas 17 condiciones, 10 condiciones las asumió el Estado y 7 la empresa. A partir de ahí, después de que entró ya la empresa, ¿qué pasó? El Estado, don Raúl, y acá viene la madre del cordero, el Estado entró en una situación, digamos, filosóficamente epogé, es decir, de suspensión del juicio. Se olvidó absolutamente. Y eso tiene que ver con lo que usted dice históricamente, pues. Este país está fracturado. Este país está dividido en dos. Hay un país formal, como decía el... Basta no digo ligero, pero basta un problema que en el fondo es pequeño para que se conmocione el país en su conjunto. Así es, don Raúl. ¿Por qué? Porque tenemos todo este cúmulo. El Estado ha incumplido esas 10 condiciones y la empresa también en parte. Por ejemplo, en lo laboral. No ha cumplido la empresa. Hay que resolver esos temas. ¿Pero de qué se trata acá? ¿De matar la gallina y los huevos de oro? ¿O de sentarnos en una mesa y resolver ese tema de fondo? Pero pasando por resolver ya este tema. El desbloqueo. Porque si no se resuelve este tema con diálogo, ¿qué va a pasar? Primero, el Perú pierde 1% del PBI. 2, Apurímac. Acá está, a propósito, y voy a hablar con documentos. En 2015, don Raúl, a propósito de esta acumulación de problemas, cuando la gente veía pasar 10.000 millones de dólares por sus narices y no veía progreso ni desarrollo, ¿qué sucedió? Empezó el conflicto. El 2015, yo estuve 2 días antes del paro para tratar de explicar y amainar el asunto, explicando estos problemas, y resulta que ya había un paro convocado en Grau y Cotabambas. ¿Qué sucedió? Ese 2015 hubieron 4 muertos. ¿Recuerdan ustedes? 2015. Cuando ya terminaba el gobierno y el 2016, Raúl, se repite la historia y otra munición debido al tema del
cambio de mineroducto a carretera. El cambio del estudio de impacto ambiental, que hay una enorme confusión, y voy a decir en 30 segundos, no es verdad que sea esta empresa china la que modificó eso lo hizo Glencore, porque es verdad, en el contexto en que tenía que comprar, porque tenía que vender Glencore, debido a que los chinos presionaban, tenían que asegurarse de su proveedor. ¿Qué hizo Glencore? Tuvo que separar Antapacay de las Bambas. Claro. Y así desapareció el mineroducto. No es que los chinos hayan puesto, hay que decir la verdad. Una cosa final, don Raúl. Ante este problema, en 2016 estalló nuevamente el conflicto y tuvo que ir el que ahora presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, estuvo ahí, y enhorabuena. Y dijo, él se admiró, y ahí está su discurso, dijo, ¿cómo es posible que esté más de 10 años en la mina y que no haya progreso? Y cuando se dio cuenta, quien había incumplido casi todo era el Estado. Por eso es que hizo un plan de desarrollo. Una pausa, 9:37. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, el medio en el que puedes confiar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión.
rápidamente vamos a conversar con el señor Donald Ibarra, que es ex jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la presidencia en el Cusco, de la presidencia de Consejo de Ministros. Muy buenos días, señor Ibarra. Don Raúl, buenos días. Gracias por comunicarse. Bueno, cuéntenos un poco, a ver cuál es su perspectiva, sobre todo de los últimos momentos. Sí, yo creo que el escenario ha cambiado. En primer lugar, saludar al panel que lo acompaña. Efectivamente, el escenario ha cambiado. Hay consideraciones que hay que tomar ahora respecto primero a los actores. Si bien es cierto, se ha estado esperando que el interlocutor válido de una de las partes principales, como es la población, la comunidad, el presidente de la comunidad ha sido liberado, también es importante revisar el papel que estaban desempeñando los interlocutores del Estado, porque hemos visto que se han ido cambiando, digamos, en un principio asumió Transportes, después entró Energía y Minas, la PCM, se constituyó una comisión de 3 ministros, a quienes se les arriesgó incluso la integridad. Es decir, creo que tiene que replantearse la estrategia del diálogo en función básicamente a revisar por los interlocutores válidos de parte del Estado. Y es importante que la empresa también igual pueda marcar su presencia. Creo que hay que cambiar un poco el lenguaje respecto a, en este momento, a poder exacerbar, que podría exacerbar algún ánimo de los actores, sobre todo de la población. Efectivamente, hay cierta división ya en la comunidad, hay algunos que van a radicalizar la posesión porque van a querer que se libere a los abogados, hay una posición dialogante también. Creo que este es el momento en el que se tiene que plantear esta estrategia, primero desde el punto de vista, vamos a decir, técnico de lo que es la negociación y el diálogo. Por eso me parece importante bajar un poco el tono del lenguaje, de responsabilizar o de minimizar el tema solo en un aspecto económico o en un aspecto de carácter solamente político o de carácter social. Esto tiene un componente de los tres, entonces hay que tener una mirada integral y repito, la estrategia pasa porque los interlocutores tienen que ser efectivamente gente que nos pueda o personas que nos puedan garantizar que este diálogo que se podría dar ahora que hay condiciones puedan llegar a buen puerto, don Raúl. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Nuestro corresponsal en Cusco. Noel Mamani. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Nos encontramos en Chalhuahuacho. Ayer hemos informado sobre la detención del vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, quien había sido implicado en un accidente vehicular. Estamos justamente con él en estos momentos para conversar a propósito de lo que ha ocurrido. Señor Edison, buenos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted fue liberado esta madrugada? Sí, buenos días. Sí, justamente en la noche me liberaron, todos nuestros asesores y también nuestros abogados que nos hemos agarrado porque en la noche ha pasado un accidente. Tampoco estoy un poco ebrio, estoy un poco tomado y ya pues me estacioné delante de nuestros hermanos policías, ¿no? Y ya pues nuestros hermanos policías comienzan a dispararme en parabrisa y después ya me sacan del carro a la fuerza, patadas, puñetas, todo me han hecho. Claro, señor Edison, eso es correcto porque después esta versión podría ser incluso de repente tomada como falsedad. ¿Hay pruebas de disparos? Sí, tenemos testigos. Ahí están nuestras hermanas que han escuchado un disparo, lo ha disparado a la parabrisa. Por eso mi persona, como a veces, como cuando estás un ebrio, sigue reaccionado y ya pues ahí pasaron las cosas. Me han llevado adentro y adentro de todo me han hecho. Me han golpeado, me han pateado, hasta yo he intentado hasta violarlo, creo, no sé. Pero eso nomás lo me recuerdo yo porque estuve un poco ebrio, ¿no? Y esto no debería pasar con nuestros hermanos Policía Nacional. Claro, pero usted tampoco podía manejar en estado de ebriedad, ¿no? Eso es una falta realmente grave porque pudo haberle costado la vida a una persona que de repente no tenía nada que ver con esto. Claro, no, yo reconozco mi error, pero claro, como ebrio podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo no lo he intentado ni como ahora dicen, ¿no? Que he atropellado a 2 efectivos. No, es mentira. Muy bien. Bueno, el tiempo nos va ganando lamentablemente. Me gustaría conocer un poco, sobre todo a la luz de lo que hemos escuchado, los despachos últimos y tal,
y lo que se venía reclamando, es decir, establezcamos condiciones para un diálogo fértil y al mismo tiempo pues que busque consensos allí donde puedan haberlos. Les pediría recomendaciones muy específicas, por favor, para el encaminamiento de estos días, de alguna manera. Vamos a comenzar con Giselle Guamani. Sí, yo creo que está dándose un punto de quiebre en el proceso. He estado conversando con el defensor del pueblo y efectivamente se está cristalizando este rol de mediador, tanto para la Defensoría como también para la Iglesia, y eso creo que es muy positivo para el proceso y para las partes, ¿no? Y para el país también. Yo creo que después de encaminar este proceso a través de una mediación, un espacio de diálogo, creo que el segundo punto y la tarea y el desafío que tenemos es cómo enfocarnos en estos temas de fondo que tienen que ver con estas más de 150 bombas de tiempo que están esperando y que tienen que ver con los incumplimientos, tienen que ver con impactos ambientales, impactos sociales. Y solamente para hacer un paréntesis, en esta comunidad de Fuerabamba por lo menos hay 1 a 2 suicidios cada año. Hay impactos sociales que no vemos y que van más allá de la arquitectura o de las viviendas que se han construido. Entonces, yo creo que nos falta poder mirar estas problemáticas que se están generando desde una perspectiva más humana. Entonces, creo que es importante que esta parte de la información que no tenemos, que tiene que ver con el mineroducto pasado, convertido a carretera, es importantísimo porque a partir de eso vamos a poder entender cuáles son las diferentes obligaciones que se generan y las expectativas también, no solamente de esta comunidad, sino de una serie de comunidades a lo largo de estos 300, 400 kilómetros. Y ahí en ese sentido hay varios pendientes. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado repetidas veces obtener los documentos del Ministerio de Transporte, ¿no?, para poder entender este proceso. Y eso creo que es un gran interrogante sobre el cual hay muchas opiniones, si se cumplió o no se cumplió, si corresponde consulta previa, es decir, hay todo un tema ahí gris. Y creo que cuando vemos problemas como estas expresiones del conflicto, yo creo que hay que tener bien en cuenta que las expresiones del conflicto no son la causa. Las expresiones del conflicto, como la fiebre, ¿no?, estas expresiones del cuerpo, son los resultados de un problema más profundo que inclusive se diría es de décadas, ¿no?, de estas situaciones, de estas negociaciones mal llevadas, de estos incumplimientos, de estas expectativas también levantadas. Yo creo que si miramos en otras zonas del país también ocurren dinámicas similares, no tanto por contagio, las conductas sí se pueden copiar, ¿no?, pero yo creo que las problemáticas son particulares a cada zona, están ahí también con sus propias características, incumplimientos, impactos sociales, ambientales, y yo creo que esta es una buena oportunidad para repensar nuevamente las capacidades que tenemos a nivel de gobiernos regionales, a nivel de Estado también, para poder mirar las causas y las problemáticas que están ahí esperando por todos nosotros. Muy bien. Rómulo Mucho. Sí. Yo recomiendo la mediación del Defensor del Pueblo, que ha mostrado bastante interés en los últimos días, y también quizás de la Iglesia, ¿no? Y luego, una vez establecido, porque primero hay que sentarnos, luego ya el Estado en su conjunto, pues porque hay muchas tareas que están todavía pendientes, todas, desde todos los ministerios, mujer, salud, educación fundamentalmente. Yo abogo mucho por la educación. La educación es el que resuelve los problemas y ese tema es lo que también nos trae problemas de no haberle dado la debida importancia en la educación y seguimos todavía discutiendo, ¿no? Y todos los estamentos del Estado y comenzar a trabajar, porque ya no se puede hablar ahora que faltan fondos hay, así que simplemente hay que aplicarlos. Y obviamente hay iniciativas muy grandes que estamos trabajando, como los muchachos, los amautas, por ejemplo, mineros, un voluntariado que ya está casi en todo el Perú,
están trabajando para poder llevar en los colegios. Hay una iniciativa de Agromin, que lo hemos creado para casualmente encontrar la sinergia entre la minería y la agricultura, y el otro tema más de fondo todavía, que las clústeres mineros. O sea, no solamente debemos quedarnos como mineros, sino más allá de construir capacidades de tecnología, innovación. O sea, se abre un mundo de oportunidades para el Perú y no debemos dejar de pasar esta oportunidad. Muy, muy interesante. Pablo de la Flor. Sí, don Raúl, a mí me preocupa enormemente el precedente que los sucesos que vayan a darse en los próximos días puede sentar para la inversión no solo en minería, sino en todos los ámbitos de la vida económica del país. La minería es el motor del crecimiento peruano. Representa este año casi la mitad del total de la inversión privada. Los proyectos que tenemos en cartera podrían rápidamente transformarnos en un país próspero si tenemos la sabiduría de llevarlos a cabo con la necesaria coordinación entre actores públicos y privados. Estamos hablando de un portafolio de casi 60.000 millones de dólares que podrían permitirnos duplicar la producción de cobre en los próximos 10 años. Eso va a transformar el país. Entonces, pero lo que señala usted es, sin embargo, que hay una fracturación en realidad en el poder, por así decirlo, del poder económico, del poder político, del poder financiero, el poder dirigencial, el poder sindical, el poder regional. Es decir, es preocupante. Somos un mosaico muy complejo. Correcto, que no hayamos tenido ese alineamiento. Y creo que hay unos problemas estructurales que no podemos desconocer y que requieren una atención cuidadosa y prioritaria. Pero lo que tenemos con carácter de urgencia frente a nosotros en este momento es restituir el imperio de la ley. Hay una carretera, hay una vía de uso público que ha sido bloqueada y el Estado no puede someterse a este tipo de métodos chantajistas porque sienta un nefasto precedente y genera incentivos perversos para que comportamientos como ese puedan ser replicados o emulados en otras situaciones de conflicto. Con esto no estoy diciendo que debamos desocuparnos o despreocuparnos de los temas de fondo, pero lo que tenemos frente a nosotros en este momento es la imperiosa necesidad de lograr una negociación que parta por restituir el imperio de la ley, y eso significa desbloquear esta carretera. Nos podemos ocupar de los problemas de fondo, sin duda tenemos que abordarlos, pero esta es una preocupación de carácter sistémico. Hay una serie de inversiones que se van a dar en los próximos años en Apurímac que se están viendo amenazadas por esta situación. El corredor minero del sur tiene un enorme potencial para ser una de las zonas de mayor producción minera del mundo, no del Perú, del mundo. Y los ojos de los inversionistas, no solo peruanos, sino extranjeros, están puestos en esta lamentable dinámica que estamos viendo. Solo a manera de sugerencia, creo que es fundamental seguir apostando por el diálogo, pero no el diálogo condicionado. Creo que un elemento crítico para avanzar en esa dirección es abocarnos a resolver el problema inmediato, y en este momento el problema central inmediato es el bloqueo de la carretera. La última pregunta que le quería hacer es, ¿cómo aprecia usted la reacción de los políticos en todo este tema? Mire, me parece lamentable, Raúl, que hayamos tenido que esperar más de 50 días para atajar desde el gobierno central este problema. Habida cuenta de que esta es una situación de la que ya había sido alertado distintos ministerios. Hemos tenido una serie de reuniones con representantes. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde la primera semana. Nosotros hemos venido alertando y advirtiendo respecto de los impactos adversos y tan negativos que para el país podía tener la radicalización de este conflicto. Pero en fin, el Premier felizmente ha tomado al toro por las astas, y creo que lo que el gobierno ha señalado en materia de ruta es un nuevo ánimo de involucrarse directamente en el tema, y saludamos esa actitud que está teniendo el Premier del Solar de ponerse al frente de este tema y propiciar el diálogo, que es lo que se tenía que hacer, pero nuevamente advertir que no se puede someter al Estado a las presiones que incumplen la ley, como este bloqueo de carreteras. Edgar Villanueva. Mire,
¿Es urgente resolver este tema? Sí. ¿Tiene más de 50 días? No tiene 50 días. Porque en 2016 ya hubieron. Pero este bloqueo tiene. Sí tiene más de 50 días. 24. Ahora, desde el lado de los apurimeños, yo como apurimeño digo, para nosotros es un gravísimo riesgo que esto continúe y no se resuelva rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley, la 3589, que está en papel desde junio del 2017 y que fue promovida precisamente a partir de la presencia del señor Vizcarra, el presidente actual, al constatar los problemas en Cotabambas. ¿Qué sucede? Esta ley es la ley que promueve el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas y que involucra a toda Apurímac. Esta ley está en el papel. Hay proyectos totalmente diseminados, completamente diseminados. Sin embargo, hay un compromiso del gobierno de invertir en Apurímac, en Cotabambas, en Grau, 2.800 millones de acá al 2021. ¿Cómo vamos a avanzar si esto no se resuelve? ¿La mina está por parar? Ese tema es para nosotros crucial. O sea, para nosotros nos interesa, es verdad, nos preocupan los 400 comuneros que están en problemas, pero nos preocupa 405.000 habitantes de Apurímac. Mire usted, y esto va a tener una escalada. En mi tierra, en Andahuaylas, ahora hay un gravísimo problema. Resulta que el gobierno regional no se ha puesto de acuerdo con la empresa, el consorcio Andahuaylas, que estaba ejecutando el hospital de Andahuaylas. ¿Qué pasó? Se ha parado y ese hospital tiene 6 años sin terminar de construir. Y es más, el gobierno regional ya va a provocar una gravísima crisis, porque ya hay movimientos en Andahuaylas, y Andahuaylas es bien levantisco y bien protestante. ¿Qué sucede? El señor gobernador ha decidido votar a cerca de 200 profesionales de salud de Andahuaylas, ¿no es cierto?, entre CAS y entre fijos, y esto va a generar una convulsión. O sea, el tema de salud, los temas de la carretera, los problemas agrarios, los problemas que tenemos, no se van a resolver si no se resuelve este tema puntual. Pero eso se necesita el diálogo. Yo concuerdo, hay que dialogar. Que el diálogo no puede ser eterno, es verdad, pues, porque las exigencias incluso de cumplir seguramente la empresa a nivel internacional también no son eternas. Yo pienso, don Raúl, que esto se necesita resolver pronto. Pero si hay una comisión de diálogo, bienvenido. La disposición del señor presidente del Consejo de Ministros, alguien me corrigió antes y hablaba de premier, no hay constitucionalmente un premier. El presidente del Consejo de Ministros tiene esa disposición, pero tiene que tener herramientas. Por ejemplo, don Raúl, si hay una comisión mediadora, que ésta esté empapada del problema y que busque soluciones, entendiendo que ya se llegó, pues alguien dice radicalmente, no, que ya no se le dé nada y que no, simplemente que cierren la carretera, que le abran la carretera, muy bien. Pero eso necesita un diálogo, pues. Sin diálogo no se avanza. Yo creo, don Raúl, que estamos a tiempo de resolver este tema. Creo que es posible una solución, pero se necesita a las partes. Si se radicaliza el asunto, por un lado, por el tema de los asesores o lo que fuere, no va a haber solución al problema. Y si se pone por el lado de amenaza con